Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 9. Vamos a estar hablando acerca de la extinción de las obligaciones. Una obligación se extingue cuando el lazo de unión entre acreedor y deudor se rompe, o sea, cuando el deudor ejecute la prestación que es objeto de su deuda. A lo largo de la historia de Roma se han consagrado distintos modos de extinguir las obligaciones. Muy bien, el principio de contrarios actus. Este demanda para extinguir las obligaciones un acto inverso al empleado para crearlas. En la Roma antigua, las obligaciones se realizaban por actos solemnes como el pers, aes et libra. El lazo civil debía romperse con las mismas formalidades, con lo que ocasionaba una ceremonia, rigiendo allí el principio de la misma manera como nos obligamos nos liberamos por el pacto contrario. Cualesquiera que sean los modos con que nos obligamos, nos liberamos por los mismos actos contrarios. Ulpiano, como que cada cosa se disuelva de la manera como se ligó, ¿verdad? Entonces la extinción de las obligaciones es cuando una persona se libera de la obligación. La solutio, liberación, peraes, pesado en la balanza, et libran ante testigos. Consistía en un acto de pago unidos a las solemnidades de bronce, expresando verbalmente la disolución del vínculo contraído, acto que se realizaba con la presencia de 5 testigos y un libripens. El deudor sostenía una moneda de cobre, decía, puesto que debo pagar, me libero por medio de este cobre y esta balanza, golpeando entonces la balanza con el cobre y se lo daba al acreedor como pago. Solutio significa liberación del nexo. La, acepi- la aceptilatio, la aceptilación, es una forma segura de asegurar el pago de una obligación nacida en contrato verbis. El deudor dice, tienes por recibido lo que he prometido, y el acreedor lo tengo. Ambos actos se realizaban por principio de contrarios actus. Es considerado como un pago ficticio. A la inversa de cómo se había contraído la obligación, quedaba plenamente liberado el deudor. Modo de extinción, ixo iure, open exceptionis. Atendiendo fundamentalmente a sus efectos, las causas que extinguen las obligaciones pueden ser ixo iure open exceptionis. Los modos ixo iure, cancelación absoluta de la obligación sin que jamás pueda renacer ni reclamarse jurídicamente, son propios del derecho civil y anulan las obligaciones de manera definitiva. Estas suelen producirse en cualquier fase del juicio. Es la cancelación absoluta. Los modos ixo iure son el pago, solutium per aes et libram, acceptilatio datio insolutum, novación, sustitución o reemplazo de una obligación por otra, extinción de la obligación, concurso de dos causas lucrativas, se debe una cosa terminada y por otro se adquirió esa misma cosa. Confusión es la unión de la misma persona, las cualidades del deudor y acreedor con respecto a la misma deuda. Pérdida de la cosa debida. Se extingue la obligación cuando fue por caso fortuito o fuerza mayor, cuando la cosa era determinada o específica, pero no se extingue la obligación por culpa, dolo o destrucción en caso de mora. Contraria consensus. Extinción por mutuo acuerdo de las partes. Los modos de excepciones operan al conceder al deudor medios de defensas procesales adecuados para oponerse a la acción del acreedor. La obligación subsistente tanto así que puede revivir en virtud de algún hecho. Sin embargo, el deudor puede defenderse con la excepción acordada, paralizada a los efectos de crédito, careciendo esta de eficacia práctica. Son la comprensión cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras entre sí las deudas. La prescripción, el pacto de no pedir, pactum non pretendo, remisión de la deuda, condonación, el pago, solutio. Es una aceptación más amplia. Este significa disolución de los nexos obligatorios y como consecuencia comprende en general todos los modos de extinción de las obligaciones,
pero especialmente se emplea este término para expresar el pago efectivo. Constituye el cumplimiento de la obligación según los romanos para el que hizo lo que prometió hacer. No se deduce solo a dinero, sino que puede constituirse por prestaciones, entrega de cosas, etc. Tanto el acreedor como el deudor deben ser capaces. Requisitos para su validez. En cuanto a las personas, el que paga debe ser capaz. Y si se tratara de una obligación de darse, debe transferir el dominio. Si el deudor fuera incapaz, podría reivindicar la cosa, permanecer obligado. B. En cuanto a las personas que reciben el pago, debe ser primero el acreedor o segundo legítimo representante o tercero una persona designada por contrato, tutor o curador, etcétera, que recibirá el pago. Eso debe ser capaz. C. En cuanto al tiempo, debe ejecutarse dentro del plazo establecido. Si lo hay y si no, se puede solicitar el pago cuando se desee. D. En cuanto al lugar, se paga en el lugar convenido por contrato. Si son varios, el deudor puede elegir siempre que no haya acción en su contra. Si se trata de un inmueble en donde se encuentre y si es mueble en el domicilio del deudor. E. En cuanto a la prueba, correspondía a quien invoca el pago y podía producirse por cualquier medio admitido, sean documentos o cinco testigos, escrito u oral. Datio insolutum. Dación en pago. Como principio general, no se puede pagar una cosa por otra contra la voluntad del acreedor. Sin embargo, la dación en pago constituía una excepción porque el deudor con el asentamiento del acreedor era posible cumplir con un objeto distinto del adeudado. La dación en pago se da cuando el deudor entrega al acreedor algo distinto a lo que prometió para cancelar su deuda con su consentimiento. Imputación del pago en caso de varias deudas. En este caso, el deudor que paga debe especificar qué deuda cubre. Si no lo hace, es facultad del acreedor de no ocurrir esto faltando la voluntad de ambos. Se sigue estas reglas. Lo que se paga se da por recibido primeramente por los intereses y después por el capital. Se aplica la suma a aquellas obligaciones que se pactó preferencia en el pago. Se aplica a la deuda más gravosa. Se aplica a la deuda más antigua. La suma se divide entre todas ellas. Pago por consignación. Luego de ofrecerse al acreedor un pago válido, el deudor tiene derecho a proceder a la consignación que consistía en ofrecer las cosas en un lugar público designado para este depósito. Se daba en caso en que el acreedor, sin justa causa, rechazara el pago. Procedían las deudas de dinero o cosas muebles, y el efecto que producía era extinguir la obligación. El beneficium compentiae. La generalidad de las personas debían responder a sus deudas con todo su patrimonio, más a ciertos individuos. El derecho romano concedió el derecho de pagar solo hasta cierto límite. Esto era el beneficio competitiae, pudiendo para él reservarse el beneficio lo indispensable para sustituir según su clase social. Se concedía al limitar al patrono a los socios, al donante, a los ascendientes, a los cónyuges, etc. Para otorgarles se atendía al estado social, a las relaciones de parentesco, a la naturaleza de la obligación. Responder a sus deudas con todo su patrimonio. Bueno, de eso se trata la clase de hoy acerca de la extinción de las obligaciones, en donde una persona responde su deuda de acuerdo a su patrimonio, ¿verdad? O si no paga de acuerdo a la especie que se comprometió, ¿verdad? Y hay diferentes formas de pagar la deuda. Acá ya en este material se expresa o se explica correctamente, ¿verdad? Sería bueno que ustedes vuelvan a leer y de acuerdo a eso realicen las tareas que estoy poniendo en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.